En esta clase vamos a arrancar una nueva unidad, ¿no? La cual se refiere a los fluidos que se utilizan en la terminación. El propósito fundamental o principal de un fluido de terminación es tratar de hacer el menos daño posible a la formación productora, ¿no? Es tratar de no invadir de forma de provocar alguna alteración en la formación. Y esa es la característica principal que necesitamos, ¿no?, a la hora de diseñar un fluido de terminación. Estos fluidos por lo general se usan para limpieza del pozo, antes de empezar una terminación, para el control del pozo, no sé, un control de ahogo, o sea, se hace un ahogo del pozo, un control de arena una vez que se quiere fracturar el pozo, ¿no? También se utiliza durante los punzados. Obviamente cuando cuando empieza a producir, una vez que se produjo la fractura y empieza a producirnos, el pozo devuelve todo ese fluido que utilizamos, al cual se le llama flowback. Entonces, este fluido tiene que tener varias funciones, pero básicamente es esa, digamos, ¿no? Tratar de provocar el menos daño posible a la formación, ¿no? Y obviamente en el camino hacer todo esto que describimos, ¿no? Limpieza, controles, durante el punzado, ahogar el pozo, poder utilizarlo para ahogar el pozo, o sea, remover los sólidos, ¿no? Controlar la presión de la formación productora. Entonces tiene que tener varias propiedades particulares, ¿no? Pero la más importante es no dañar la formación. Obviamente disminuir ese riesgo de daño a cero es casi imposible, ¿no? Pero lo que se trata, o el objetivo principal es ese, digamos. Siempre va a haber un pequeño daño, se provoca un pequeño esquina en la formación. Siempre hay que tratar de que sea bastante superficial, ¿no? Esto es muy difícil digamos que es difícil de conseguir un daño cero, digamos, o sea, no provocar ningún tipo de daño, sino que siempre hay algún tipo de daño, y por lo tanto el objetivo principal, teniendo en cuenta eh, algunos componentes de este fluido de terminación, es tratar de disminuir al máximo ese daño. Debido a esta gran función que tiene, el fluido de terminación tiene que tener algunas características, digamos, muy importantes, como la densidad, ¿está bien? La densidad para controlar la presión del pozo, en la cual esta densidad no debe ser, digamos, muy elevada ni muy baja, para poder controlar siempre el fondo del pozo. Entonces recuerden que una densidad excesiva de este fluido puede provocar un daño, o puede provocar una fractura, o puede provocar, no sé, el colapso del pozo. Y lo mismo cuando es un fluido muy liviano, ¿está bien? Puede provocar, no sé, una surgencia, por ejemplo, ¿no? O sea, la densidad tiene que tener una característica, o un valor, mejor dicho, acorde a los requerimientos del pozo, en el cual no produzca su exceso, no produzca ningún daño, y su carencia, digamos, de densidad tampoco. Otra característica importante del fluido de terminación es el contenido de sólido, ¿está bien? Pero más que nada referido al tamaño de los sólidos contenidos en el fluido. Por lo general se usan agua salada, y se tiene que tener en cuenta que los sólidos contenidos en ese fluido, obviamente a medida que son más pequeños, esas partículas producen un daño o un taponamiento mucho mayor que partículas más grandes, digamos, ¿no? Estamos hablando de tamaño de partículas del orden de los micrones,
¿no? En esas medidas, digamos, andan el tamaño de partícula que puede provocar el taponamiento y obviamente el daño en las gargantas porales, digamos, de la formación productora. No solo se habla de tamaño, digamos, de tamaño de sólido contenido en el fluido de terminación, sino las características de esos sólidos, ¿no? Cuando hablamos de características, hablamos de que esas propiedades que tiene ese sólido puedan provocar algún daño con solo estar en contacto con el reservorio, con la roca. ¿Está bien? Pueden provocar, no sé, migración de las arcillas, pueden provocar la hinchazón de esas arcillas. ¿Está bien? Cambiarle la humectabilidad a la roca. ¿Está bien? Para todo esto, por lo general, a veces se usan surfactantes, ¿no? De acuerdo a, obviamente, las características de la roca y disminuir al máximo, digamos, este tipo de problemas que pueda traer la calidad de ese filtrado, la calidad de esos sólidos contenidos en el fluido de terminación que van a penetrar en la roca de alguna forma. Junto a esta hay aditivos o hay características de los fluidos de terminación que lo que trata, digamos, de alguna forma es que haya una invasión excesiva, ¿no?, de los fluidos hacia el reservorio. Tratar de controlar la pérdida de fluido, tratar de controlar la penetración de ese fluido a la roca. Obviamente, para mitigar, digamos, ese daño que puede provocar, como ya hemos visto, como la hinchazón o la migración de arcilla, lo que va a provocar en definitiva es el bloqueo de los canales o la reducción de la permeabilidad de la roca. ¿Está bien? Entonces fíjense que dentro de estas características importantes también hay aditivos dentro de los fluidos de terminación que el objetivo es este, ¿no? Controlar las pérdidas de fluido, controlar el ingreso del fluido a la roca. ¿Está bien? En el caso que, o sea, fíjense que tiene que cumplir varias características: que no ingrese mucho, que si ingresa no provoque daño, ¿está bien?, que no taponee, digamos, de alguna forma los canales por los cuales va a fluir nuestra producción. Y otra característica es la viscosidad, pero la viscosidad está más asociada al acarreo, podríamos decirlo, de sólidos, en el caso de el cutting, ¿no? La viscosidad de un fluido genera la facilidad de acarreo de ese cutting del fondo del pozo para poder llevarlo a superficie también. También, obviamente, es importante a la hora de una fracturación la viscosidad de mi fluido de terminación, el cual va a contener esa o sea, la viscosidad en definitiva le da una característica importante de acarreo para llevar o tener la capacidad de llevar cutting a superficie o llevar sólidos en el caso de arenas de fractura a la fractura propiamente dicha. ¿Está bien? Es una característica que tiene que tener el fluido que cumple otra función, digamos, dentro de la terminación. Y por último, una característica importante también es la corrosión. La corrosión que puede llegar a provocar en las paredes del pozo mi fluido. ¿Está bien? Tiene que ser un fluido químicamente estable, de modo que no reaccione o que la reacción con el metal sea minimizada, ya que esa corrosión provoca, digamos, una solución de hierro que se precipita al fondo del pozo o puede, digamos, de alguna forma ingresar a la formación. Igualmente, a grandes rasgos existen dos miradas, dos enfoques, ¿no?,
dos máximas a tener en cuenta para minimizar el daño a la formación. Uno es la remoción total de sólidos, y la otra es la pérdida o el control de la pérdida de fluido. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de remoción, para que este sea efectivo, al contacto con el reservorio, no debe contener sólidos mayores generalmente a 2 micrones. Podríamos llegar a decir como un límite que por lo general se toma. Para esto obviamente se utilizan filtros. Igualmente siempre hay una pequeña pérdida o un pequeño ingreso de sólidos a la formación, por lo tanto se acepta una pequeña porción de pérdida de fluido a la formación. Pero si la remoción no es efectiva, controlar, digamos, o que el control sea efectivo de esos sólidos para que la pérdida de fluido, digamos, a la formación no sea suficiente como para provocar un daño, digamos. Eso, digamos, depende mucho de las condiciones del pozo y la operación. Y recordemos siempre que la pérdida de fluido nunca se puede evitar al 100%. Ni la remoción de sólidos tampoco, digamos. Siempre hay que... hay un límite en el cual es aceptable el uso de ese fluido o esos sólidos digamos que están en el fluido de terminación. ¿Está bien? Por eso se utilizan no sé, tamices o filtro para dejar pasar tamaños considerables o tamaños que podemos considerar que no pueden llegar a provocar algún daño o meterse en la formación, y en el caso de evitar o en el caso de que nuestra formación acepte la intrusión de estos fluidos, siempre debería ser la menos posible, ¿no? Y obviamente teniendo en cuenta todas esas características que hemos visto, ¿no? Que no provoquen ninguna alteración dentro de la roca, digamos, no provoca migraciones, no provoca horchación, no provoca el taponamiento de las gargantas porales de nuestra formación. Eso es muy difícil de obtener, es muy difícil de llevar a cabo. ¿Está bien? Estamos hablando de daños, digamos, en estos casos superficiales, de pocos, de centímetros hasta, qué sé yo, metros, desde la boca del pozo. Pero obviamente siempre este tipo de daños provoca obviamente la disminución de la producción de nuestro pozo. Uno de los fluidos más utilizados, digamos, como fluido de terminación es el lodo base agua, el cual como matriz, digamos, como fluido principal, se puede usar agua de formación, en el caso de que esté disponible. El agua de formación obviamente tiene las características ideales para no producir ninguna alteración dentro del reservorio, ¿no? Ya que, digamos, fue sacado desde ahí. ¿Está bien? No va a provocar ni dispersión ni hinchamiento de arcilla, por ejemplo. Hay que tener obviamente la precaución de que no contenga algún hidrocarburo. ¿Está bien? Ya que el hidrocarburo en algunas zonas del reservorio puede provocar alguna alteración. ¿Está bien? Como un cambio de humectabilidad, digamos. O, digamos, en contacto o en mezcla con agua de formación pueden provocar una emulsión. Las emulsiones también pueden provocar algún taponamiento dentro del reservorio. Otro fluido que utilizado como fluido principal dentro del lodo base agua es el agua de mar. Obviamente se utiliza en áreas que son costeras o en operaciones offshore, digamos, en plataforma. Se utiliza este tipo de fluido debido a la, obviamente, disponibilidad que va a haber. Obviamente se le hace un análisis para ver el contenido principal del agua de mar. Me refiero
contenido a que no provoque ningún tipo de alteración interna, digamos, dentro de la roca, o ninguna perturbación de las arcillas. Pero bueno, en ausencia de las primeras dos, de agua de formación y agua de mar, se utiliza una preparación de agua salada con obviamente características principales para, repito nuevamente, para no provocar ningún tipo de alteración dentro de la roca. La concentración de sales de este tipo de lodos es muy difícil de determinar o llegar a o ajustar, digamos, esa concentración a lo que necesita la formación. ¿Está bien? Un ajuste perfecto es imposible, digamos, ¿no? De concentraciones. Pero se utilizan concentraciones tipo en la cual no va a haber una perturbación de las arcillas contenidas. ¿Está bien? Digamos que hay resultados de laboratorios que hablan de las concentraciones de cloruro de sodio y cloruro de calcio, ¿no? Que andan del 3 al 5% en el sodio y del 1% del calcio. Estas concentraciones limitarían de alguna forma la perturbación de las arcillas. Pero hay concentraciones que lo que provocaría, dependiendo siempre qué tipo de arcilla esté presente en el reservorio, ¿también? Porque puede ser que hayan arcillas que sean totalmente hinchables, como la mormorillonita, en la cual es una arcilla que en contacto con un fluido que no tenga una concentración de algunas de las sales, que no tenga una concentración en la cual sea compatible, provoca la hinchazón, digamos. Pero hay arcillas que la perturbación que genera en ella es la migración. ¿Está bien? Entonces, siempre hay que tener en cuenta qué tipo de arcillas, en la mayoría, digamos, en mayor concentración se encuentra como formando parte de la roca, ¿no? Porque no todas tienen las mismas características, ¿no? Algunas son migrables, o sea, migran a través de las gargantas porales, y otras se hinchan, algunas tienen esos dos efectos en conjunto, ¿está bien? Las que migran, obviamente, lo que van a provocar va a ser el taponamiento de las gargantas porales, y obviamente las que se hinchan también, ¿no? Entonces, primero que nada, siempre hay que tener en cuenta cuál es la concentración o en qué proporciones está formada la roca con este tipo de arcillas antes de preparar un lodo con una concentración determinada, digamos. Y como decíamos, tener cuidado con las emulsiones y humectabilidad, digamos. Se usan surfactantes. A la hora de hablar de emulsiones, tratar de no crear, digamos, emulsiones entre el lodo base agua con el petróleo, ¿está bien? Hay distintos sólidos o partículas, ¿no? Que lo que hacen es estabilizar, digamos, las emulsiones. Forman una película alrededor, digamos, en este caso, alrededor de las gotas de petróleo que están dispersas en el lodo base agua. Con esto se logra la estabilización de esa emulsión. Esa emulsión lo que va a provocar, nuevamente, es daños a la formación. ¿Está bien? Para eso se usan surfactantes, ¿no? Para romper, de alguna forma, esas películas que se forman alrededor de la gota de petróleo que está en el seno del agua. ¿Está bien? Y generar la coalescencia o generar que las pequeñas gotas de petróleo se formen en conjunto una gota más grande que pueda ser separada. Pero repito, o sea, hay sólidos, hay partículas dentro del reservorio, dentro del mismo lodo, que pueden
generar el efecto contrario, digamos, al objetivo inicial, que es deformar o estabilizar una emulsión. ¿Está bien? Por esto mismo también, estos mismos sólidos pueden, de alguna forma, o estas partículas, generar un cambio en la humectabilidad de la roca. ¿Está bien? El cambio de humectabilidad, como ya hemos visto en otras materias, lo que genera es una disminución de la permeabilidad de la roca reservorio. ¿Está bien? La humectabilidad lo que hace es generar una pequeña capa también superficial por encima de cada grano, ¿no? Cuando hablamos de cambiar humectabilidad es cambiar, por lo general las formaciones son humectables al agua, ¿no? Y al cambiar lo que se genera es una humectabilidad al petróleo. Entonces los granos de la formación de la roca, digamos, se forma una pequeña película en la superficie de esos granos y lo que genera es una reducción en la sección, ¿no?, del pasaje del petróleo o del fluido que queremos producir, ¿no? Esto se genera gracias al cambio de humectabilidad de una roca. Y como veníamos diciendo, todo esto se puede llegar a evitar o se puede llegar a controlar con cantidades obviamente adecuadas de surfactante. Bueno, ni hablar en el control de la viscosidad. Se usan un montón de viscosificantes con el objetivo de tener una gran capacidad de suspensión de sólidos, como la elevación del cúting en una perforación, por ejemplo. Bueno, en el lodo base agua para terminación tiene el mismo fin, digamos, tener un buen acarreo gracias a esa viscosidad y prevenir o controlar las pérdidas del fluido hacia el reservorio. Hay varios polímeros, hay polímeros naturales o sintéticos que se usan para la terminación. El más usado, el más quizás más escuchado es la goma guar, el almidón también. Son de los polímeros obviamente sintéticos más utilizados, digamos. Igual la goma guar se puede considerar como un sintético natural que se hincha ese componente en contacto con el agua y lo que provee en definitiva es la viscosidad y el control de pérdida